Traemos este proyecto a debate en la Cámara porque nos parece imprescindible que discutamos algo que tiene que ver estrechamente con la salud pública y con la salud de las mujeres en nuestra provincia. Y se trata del pedido de informe que hiciéramos, de la citación que hiciéramos al ministro de Salud para responder sobre el estado en el que se encuentra el trámite por la aplicación del protocolo de aborto no punible en nuestra provincia. Quiero comentar un poco el derrotero de ese pedido de informe porque tal como lo manifestamos en comisión y como lo hemos manifestado en labor parlamentaria, las respuestas han sido constantemente insatisfactorias. Este pedido de informe se realiza en el 2015, en septiembre, planteando justamente la necesidad de una respuesta debido a que, tal como surge del fallo de la tercera Cámara en lo civil y comercial y con el recurso de casación interpuesto para que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia resuelva sobre la aplicación de este protocolo, sobre el cual en 2012 una organización presentó un recurso de amparo, la provincia no tendría por qué haber suspendido la aplicación del protocolo que garantiza que las mujeres violadas y aquellas cuya salud corre riesgo tengan que recurrir a la justicia o a la maternidad provincial, a la maternidad nacional, perdón, que es el único lugar donde se realiza esta práctica, para acceder a una interrupción legal del embarazo, que está prevista en el Código Penal desde 1920, en el artículo 86, inciso primero y segundo, y que en 2012 la Corte Suprema de Justicia falló en un caso puntual, sentando jurisprudencia sobre la necesidad de que este tipo de casos que habían tenido interpretaciones controvertidas durante todo el periodo previo no fuesen judicializados. La respuesta a ese pedido de informe, y por eso decimos que fue insatisfactoria, fue reproducirnos el fallo que ya conocíamos, que es el de la Cámara Tercera. Insistentemente se nos respondió con ese fallo que era el que había dado origen a nuestro pedido de informe. Vino el ministro Fortuna y tampoco respondió ante esto, y tuvimos que ir a tribunales personalmente para conseguir una respuesta que por lo menos nos ratificara lo que habíamos averiguado. Y lo que averiguamos es que desde que la provincia se notifica el 14 de abril de 2014 de que está casada la sentencia de la Cámara Tercera, tendría que estar aplicando el protocolo o guía de atención para las personas que soliciten abortos no punibles. Es decir, que desde 2014 la provincia, su Ministerio de Salud, su gobierno, el gobierno, están permitiendo que se viole el derecho elemental de las mujeres a solicitar la interrupción de un embarazo producto de una violación. Esto muestra la desidia con la que se viene actuando con respecto a los derechos de las mujeres. Se nos podrá decir que la doctora Mirabet, que se hizo presente en una de las reuniones de comisión, respondió a algunas cuestiones, como por ejemplo que habían descendido la tasa de mortalidad de mujeres, por abortos inducidos. Esa tasa, señoras y señores, sigue siendo alta. Esa tasa encubre otros tipos de muertes, por lo menos como lo registran las estadísticas públicas, que son las de mujeres muertas por hemorragia o por sepsis, que muchas veces es el modo en que se registran a aquellas mujeres que llegan con un aborto mal practicado y que pagan con su vida.
pero tampoco se nos respondió, como lo solicitamos, sobre aquellas mujeres que llegan a los hospitales públicos y que afortunadamente no pagan con su vida, pero que sí sufren las consecuencias de la práctica de aborto inseguro. Pareciera que poco importa que haya 2.900 mujeres, casi 3.000 mujeres, 2.988, que son los datos que tenemos, producto de un informe de la Asociación por los Derechos Civiles, de egresos de mujeres de los hospitales por abortos inducidos. Y esas mujeres probablemente hayan perdido la capacidad de gestar, probablemente hayan tenido perforaciones uterinas, probablemente hayan terminado con infecciones. Pero parece que al gobierno y a sus ministros no les interesa seguir el tema, no les interesa seguir tampoco y brindar información pública. Y la conducta que hemos observado en todo este tiempo, de parte de los representantes del gobierno, en la legislatura, con respecto a este tema, es la misma que le han dado a esta asociación. Porque cuando se pregunta por la cantidad de abortos no punibles solicitados y o practicados en 2014, que son las últimas cifras, el Ministerio de Salud no responde. Cuando se pregunta por los establecimientos aptos para la práctica de aborto no punible, el Ministerio de Salud no responde. Cuando se pregunta sobre el registro de los médicos objetores de conciencia, el Ministerio de Salud no responde. Cuando se pregunta sobre las campañas de información pública y capacitaciones, el Ministro de Salud no responde. No responde la información que necesitamos para pensar este grave problema de salud pública que tiene en el medio los derechos de las mujeres. El aborto, por otra parte, es evidentemente en todo el país y en Córdoba en particular una realidad. A nivel nacional está calculado que se realizan 500.000 abortos por año. En nuestra provincia el dato que tenemos para acercarnos un poco a la realidad es el de estos egresos de los hospitales, 3.000 mujeres que se practican abortos. Ahora, si tuviéramos que especular con las cifras manejadas a nivel nacional, que indican que la mitad por cada 1 millón de nacidos vivos que se realizan 500.000 abortos, tendríamos que contemplar la cifra que dio la propia secretaria Vigo en alguna de las anteriores reuniones de comisión, de que hay 58.000 mujeres que paren y, por lo tanto, podríamos calcular que hay alrededor de unas 30.000 mujeres que se realizan abortos inseguros en nuestra provincia. La realidad el aborto es una realidad, como decía. Y si las mujeres deciden y siguen decidiendo cuándo interrumpir un embarazo, ¿cómo no van a querer decidirlo aquellas mujeres que han sido violadas? ¿Cómo no van a querer rechazar ese embarazo que es producto de una de las tantas formas de violencia que sufrimos las mujeres a diario? ¿Cómo no van a hacerlo aquellas, muchas de ellas jóvenes, que dentro de su propia familia son abusadas y violadas? Y tenemos un caso en 2013 acá en Córdoba, que tuvo que irse a Buenos Aires para que le practicaran un aborto no punible. ¿Cómo no van a hacerlo si son hijas, hermanas, violadas por padres, tíos o amigos de la familia? Claro que lo deciden. Por eso, quienes mayormente mueren por las consecuencias de esta práctica insegura son jóvenes entre 15 y 30 años, porque todas las mujeres decidimos, porque entre esas 2.900, entre esas 500.000 que lo hacen a nivel nacional, probablemente también estén sus hijas, señores y señoras legisladoras, probablemente también estén sus nietas, sus sobrinas, sus esposas,
que lo hacen igualmente en la clandestinidad. Ahora, es probable que quizás ellas no pongan en riesgo sus vidas, porque las que lo ponen en riesgo son las mujeres de los sectores populares, de los sectores de trabajadores, porque probablemente sus hijas, sus nietas, sus hermanas, sus sobrinas, sus esposas cuenten con los 5.000 o 6.000 pesos que cuesta hacerse un aborto en la clandestinidad, pero pagando un poco más de salubridad que no pueden pagar las mujeres pobres. Y las que mueren son las mujeres pobres. Es imprescindible entonces que en todos los hospitales públicos de nuestra provincia se disponga, después de tanto tiempo perdido, que las mujeres puedan interrumpir legalmente su embarazo. Que durante 4 años esta causa haya estado en la justicia, que durante 2 años el gobierno haya podido implementar la guía en los hospitales públicos y no lo haya hecho, habla de cómo contemplan estos derechos de las mujeres y del lugar que se le ha dado a los grupos minoritarios ultracatólicos que han interpuesto recursos de amparo para violentar este derecho. Esto es más grave aún cuando el 80% de la población en nuestro país, y esto está así planteado por investigaciones de propios sectores católicos como la Universidad Católica en la Argentina, el 80% de las personas en nuestro país está a favor de la interrupción del embarazo en estos casos que ya están consagrados en el Código Penal, es decir, casos de violación y casos donde peligra la vida y la salud de la mujer. El 80% de la población está a favor. No estamos hablando de la interrupción del embarazo voluntaria, libre, segura y gratuita. Estamos hablando de los abortos no punibles. Entonces, es evidente la actitud dilatoria y realmente de dejadez con la que se ha tratado este tema. Nos interesaría que se escuche inclusive una propia sugerencia y un propio fallo de la Fiscalía General de la provincia que indicó que el carácter del fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional en 2012 es vinculante, es decir, que estos casos de aborto no pueden judicializarse. Tampoco parece la provincia y el gobierno provincial haber escuchado esa misma resolución de la Fiscalía General Provincial. Probablemente tendré que escuchar en esta Cámara, cuando me respondan, que legisladores argullan la defensa de la vida. El argumento de la defensa de la vida, sostenido por sectores vinculados a la Iglesia Católica, que no hacen más que avalar las muertes por abortos clandestinos, que no hacen más que avalar que las mujeres violadas tengan que llevar durante 9 meses ese embarazo, que no hace más que avalar un discurso hipócrita, porque es desde esta institución, desde la Iglesia Católica, que salen los argumentos, y es una institución que quemó en las hogueras, históricamente, a miles de personas, entre ellas muchísimas mujeres. Es la misma institución que avaló y acompañó la conquista de América e impuso su fe a sangre y fuego sobre los pueblos originarios. Es la misma institución que bendijo el accionar del nazismo. Es la misma institución que está acusada de tener entre sus filas, y está comprobado, a centenares de curas y obispos pedófilos que destruyen la vida de sus víctimas. De esa institución
que dice defender la vida, la verdad es que no creemos que se pueda escuchar otra cosa más que argumentos cínicos e hipócritas. Pero inclusive esa institución y los sectores que defienden estos argumentos tendrían que evaluar un poco más profundamente la historia de sus ideas. ¿Por qué? Porque la Iglesia no siempre sostuvo que hay vida desde la concepción. No siempre fue así. De hecho, en la Edad Media, San Agustín y Santo Tomás sostenían que había vida a partir de que el cuerpo del feto se unía con el alma. Es decir, que el aborto temprano no era considerado un homicidio. Dice San Agustín que según la ley, el acto del aborto no se considera homicidio porque aún no se puede decir que haya un alma viva en un cuerpo que carece de sensación, ya que todavía no se ha formado la carne y no está dotada de sentidos. Esta propia institución, recién a partir del siglo XIX y en pleno auge de la Revolución Industrial, a través de su Papa Pío IX, decidió que el aborto, que era un método contraceptivo muy utilizado por las trabajadoras, fuera prohibido, considerado pecado. ¿Por qué? Porque haciéndole un favorcito a la burguesía pujante, requería que las madres parieran hijos, requería la fuerza laboral de hombres, mujeres y niños. Y es recién en 1917 cuando la Revolución Rusa legaliza el derecho al aborto seguro y gratuito por primera vez en la historia, que la Iglesia establece definitivamente que hay vida humana inmediatamente después de la concepción, para que luego durante el neoliberalismo el Vaticano decretara como punto de coronación, como frutilla del postre, el día 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. Es decir, que en la propia historia de las ideas de la Iglesia Católica se demuestra a qué intereses sirven y por qué les interesa mantener la incapacidad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, porque requieren de la posibilidad de producción y reproducción de mano de obra de las mujeres, porque requieren mantenerla en la institución familiar, porque requieren sostener todos los prejuicios que la tienen a la mujer en estas condiciones y como una de las formas de violencia, impidiéndole decidir sobre su propio cuerpo. Pero lo peor es que estas ideas de un sector se imponen sobre la mayoría de la población, se imponen sobre las 900.000 mujeres de nuestra provincia en edad fértil. La idea de un grupo minoritario se impone sobre 900.000 mujeres en edad fértil en nuestra provincia. Y eso ha avalado durante los últimos 2 años, por lo menos, por hablar y acotar y ser benevolente con el gobierno provincial, este gobierno y esta justicia. Tienen entonces una responsabilidad. Tienen entonces una responsabilidad. Por eso, además de solicitar que la provincia haga caso y responda a este fallo de la Fiscalía General Provincial, de que el fallo conocido como FAL de 2012 de la Corte Suprema de Justicia tiene que aplicarse en nuestra provincia, además de pedirle que se actualice y aplique el protocolo elaborado por el Ministerio de Salud Nacional en 2015, que actualiza el respeto de los derechos de las mujeres, de los varones trans y de todos aquellos y aquellas personas con capacidad para abortar, con posibilidad de abortar,
le pedimos a esta Cámara, a la Comisión de Equidad, a la Comisión de Salud, que trate el proyecto de declaración que hemos ingresado, donde se le solicita a todos los legisladores provinciales, a diputados y senadores nacionales por nuestra provincia, que den debate en el Congreso de la Nación a el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que contó en su primera presentación con 75.000 firmas de todo el país, que en su última presentación contó con el apoyo de más de 360 organizaciones de todo el país, que tiene la firma de diputados y senadores de todos los bloques políticos, representados inclusive en esta Cámara. Y no solo menciono el de mi compañero Nicolás del Caño y Miriam Bregman, puedo hablar de Puigros Adriana, del Frente para la Victoria, puedo hablar de Victoria Donda, puedo hablar de Laura Alonso, puedo hablar de otros diputados y senadores que acompañan este proyecto de ley. Entonces pido que esta Cámara y a través de sus comisiones trate ese proyecto de declaración, porque la única manera de evitar que más mujeres mueran por las consecuencias de los abortos clandestinos, que más mujeres sufran las secuelas de los abortos inseguros, es legalizando este derecho que existe, que se ejerce y que lo único que significa su prohibición y su clandestinidad es que las mujeres pobres y de los sectores populares mueran por las consecuencias de este flagelo. Tengo que pedir entonces, finalmente, que se trate y esta Cámara se despida para que el Gobierno intervenga en la aplicación del protocolo de aborto, de interrupción legal del embarazo que está vigente hoy en nuestro país. Muchas gracias.